Ya dentro de ti hay culpa consciente y subconsciente. O sea, tú no sabes qué hay ahí, pero hay culpa. ¿Calibra bajo o calibra alto? Bajísimo, ¿verdad que sí? Ok, te voy a decir que somos adictos a la culpa. Es un deporte extremo aquí en el mundo, sentir culpabilidad. Te voy a decir por qué. Porque la cultura nos ha programado para sentirnos culpables. Porque cuando tú eres culpable, tú eres manipulable. Cuando alguien te hace sentir culpable, ¿qué tú hiciste? Ay, sí, lo siento, disculpa, ¿qué quieres que haga por ti? Disculpa, disculpa, disculpa. Porque sientes culpa. La cultura, la religión, nos vendió la idea del pecado y de la culpa. Y todo culpable es un pecador castigador y merece lo peor. Entonces vas a la iglesia y dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, voy a cancelar eso. Simplemente para que lo escuchen. Voy a cancelar eso porque en realidad no hay nada de culpa aquí. ¿De acuerdo? No existe tal cosa como la culpa. Pero somos adictos a la culpa. ¿Quieres saber lo que la culpa hace en ti? Para que de una vez digas, uy, esto no me conviene. La culpa, el mecanismo de la culpa es que la culpa genera accidentes, te rompes el pie, te rompes el tobillo, algo te pasa. Siempre está accidentado. A una persona culpable siempre le suceden cosas casuales, fortuitas, pero no. Nada es casualidad acá. Ni la hoja del árbol cae si no es por la voluntad de la vida. O sea, tú estás activando esa memoria, la culpa genera accidentes. La culpa genera deudas impagables. Porque hay deudas pagables y hay deudas impagables. La culpa genera parejas tóxicas, aparecen a tu vida. Y también activa enfermedades somáticas, psicosomáticas. ¿Por qué? Porque la culpa está relacionada al castigo. Todo culpable merece pagar, ¿verdad? Eso está en el inconsciente. Culpable, castigo. Entonces, tú haces algo. Todos hemos hecho y hacemos cosas. Claro que sí. Cometes errores. Has cometido centenares de errores y los seguirás cometiendo. Todos los errores del mundo lo cometes. ¿Por qué cometes un error? ¿Por malo? ¿Por un pecador? ¿Por qué lo cometes? Porque lo que sucede es que cometes los errores porque tú estás lleno de miedo, de ira, de rabia, de cólera, de dolor, de frustración. Viviste con papá y con mamá, acá hubo abuso físico, sexual, maltrato infantil, tienes unas vidas pasadas, tienes programas inconscientes, el árbol transgeneracional, acá tienes un montón de memorias. Y desde ahí haces lo mejor que puedes con los recursos internos que tienes y hasta donde tu programación te lo permite. Entonces, como yo tengo ira reprimida en mí, se habrá reprimido en cualquier momento de mi vida, a veces reacciono y a mi hijo y le sacas toda tu ira y después te sientes culpable. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué robaste? ¿Por qué traicionaste? ¿Por qué crees que heriste? Lo que hayas hecho, lo que sea que hayas hecho. ¿Por qué lo hiciste? Porque no sabías, porque no podías, porque dentro de ti tienes un niño herido. Puede ser adulto, pero desde ahí has hecho lo mejor que has podido con los recursos que has tenido y no lo supiste y no lo pudiste hacer mejor en ese momento cuando se presentó ese evento, ese día. Eso que ocasionaste, lo que hayas hecho, hiciste lo mejor que podías con los recursos que tenías. Pero acá a esto se le llamó pecado. Pecado significa simplemente errar. Pecar es fallar. Dime, ¿qué sabes hacer en este momento de tu vida? ¿Sabes cocinar? ¿Sí? ¿Quién sabe cocinar? Levante su mano.
para aprender a cocinar, ¿te equivocaste? ¿Sí? Y el error, aprendiste y aprendiste a cocinar. ¿Quién sabe manejar auto? ¿Qué tuvo que pasar para que manejes auto? Cuando metías mal el cambio, cuando el cambio te hacía así. ¿Por qué? ¿Por qué cometías esos errores? ¿Por malo? No. ¿Por mal tipo? No. ¿Por qué? Porque no sabías. ¿De acuerdo? Entonces, no existe la culpa. Existen personas en un nivel de conciencia y en ese nivel de conciencia donde están, no lo pueden y no lo saben hacer mejor. No lo pueden y no lo saben hacer mejor. ¿Qué nivel de conciencia crees que tenga el Brian? ¿Bajo o alto? Bajo. Ok, ¿qué crees que tenga el Brian en su mente? ¿Cómo habrá sido su infancia? ¿Sus padres qué habrán sido? ¿Unos hombres espirituales? ¿Lo amaron? ¿Le dieron valores? ¿Cómo crees que ha sido su infancia? De repente maltrato, padres drogadictos, hay padres que se drogan delante de sus hijos. Lo peor, a los 14 años, 10 años, el niño escapa de su casa, se vuelve un delincuente, refugiado en las drogas, escapando. Entonces, ¿el Brian lo puede hacer mejor? No, no lo puede hacer mejor. En ese momento, donde está, en ese nivel, el Brian no lo sabe hacer mejor, no puede. Lo critico y lo condeno y lo juzgo. Nos encanta juzgar, criticar. No practiques el deporte. Mira, si quieres ser rico, salte del deporte de la crítica, la condena. No juzgues, no critiques y no condenes a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Estás derrochando tu energía cuando juzgas, cuando criticas, cuando condenas. Somos campeones. Un violador violó a una niña. Ese maldito, ese perdiendo tu energía, tu vibra ahí. Dime, ¿resuelves algún problema criticándolo al violador? No, no lo resuelves. Pero ¿sabes qué si te haces? Te contaminas tú. Porque cuando tú juzgas, los pensamientos que estás utilizando y los sentimientos son de ira, de miedo, de rabia, de dolor, de frustración, de rabia. Y todo eso tú te lo estás consumiendo a ti mismo. Entonces te chupa la energía. No critiques, no condenes. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quien esté libre de error, que tire la primera piedra. Ese violador ha hecho lo mejor que ha podido con todas las violaciones que también él ha vivido, con toda su infancia, con todos sus programas negativos, con todo su transgeneracional. Lo han agarrado a golpe de pequeñito, lo han molido a golpe, lo han violado, lo han hecho de todo. Y desde ahí tiene rabia el hombre, tiene miedo, tiene dolor, tiene frustración y sale a hacer el mal. ¿Por qué? Porque no lo sabe y no lo puede hacer mejor. El Maestro Jesús estaba así, y estaba agarrando una piedrita, agarraba la piedrita así, estaba jugando, y a una mujer pasaba y la querían apiedrar, ¿no? Y entonces estos fariseos querían que Jesús caiga en su trampa, y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer con esa, creo que era una prostituta, ¿qué tenemos que hacer con esa prostituta? Y Jesús estaba moviendo su piedrita. Pero Jesús era sabio, pecausa. Jesús era recontra sabio. Entonces los fariseos, y la trampa era, ¿qué tenemos que hacer con esta adúltera? ¿Le tiramos piedrones? Si Jesús decía sí, le iban a decir, eres un insensible y tal cosa. Y si Jesús decía no, que estaba faltando a la ley, que estaba faltando a las escrituras. Entonces, sea como sea, cualquier respuesta que dé, él en teoría iba a salir mal parado. ¿Verdad que sí? Entonces Jesús estaba moviendo la piedrita así. Y le decían, tú que como que todo lo sabes, ¿no? Que era el sabio, el iluminado, el que decía que era el Hijo de Dios. Y después te voy a explicar qué significa Hijo de Dios. Es que Jesús borró su mente ego y simplemente ya se dijo, yo soy el que soy. Yo y el Padre somos uno, porque ya se había unido a lo divino. Ya no había contaminación en él, ya no había barreras, había todo luz. Entonces Jesús estaba así moviendo su piedrita, ¿no? En el suelo. ¿Qué hacemos? Y él agarró su piedrita y dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No le dijo ni sí ni no. Si tú estás libre de pecado o de error, el pecado es error, tire la primera piedra. Y todos agarraron sus piedras así.
y la soltaron. No juzgues, no critiques, no perdones. En su lugar, sé el raro de todos. Practica la compasión y el perdón. Practica la compasión y el perdón. Y eso va a ser muchísimo en tu energía. Porque recuerda, tu energía es lo más importante. Tu energía es lo más, la quieres derrochar con crítica, con rabia. Un aplauso, por favor. Porque tú eres diferente, y no porque sea el ego que seas diferente, sino que a ti te corresponde. Ahora que tú sabes eso, ya no puedes no saber. Un gran conocimiento requiere de ti una gran responsabilidad. Cuando estén criticando, condenando, tú salte de ahí. Salte de ahí, tú no te metas en ese juego. Tú no sabes lo que ha vivido esa persona. Entonces, esa persona, obviamente que está en los niveles de conciencia inferiores, obviamente que sí. Mañana cuando hablemos de la aceptación, te vas a dar cuenta que inclusive esa persona está cumpliendo un propósito aquí. Tiene una función, una misión. Dios utiliza a todos, al Brian, a todos, a los violadores, todos, porque todos aprendemos de todos. Todo es perfecto aquí, nada es necesario. O sea, todo es perfecto y necesario. Nada es casual, todo es perfecto. Todo. ¿De acuerdo? Entonces, no hay relación culpa-castigo, no hay por qué castigarte de nada. Otra mentira que nos ha vendido el juicio de Dios. ¿Qué el juicio de Dios? Dios decía, no juzgues para no ser juzgado. ¿Tú crees que Dios va a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, oye, con ese? ¡Pah! Y te mete un quecho. O sea, Dios es un iracundo, no sabe controlar sus emociones. ¿Qué te pasa, Dios? ¿Qué pasa? Dios no es eso, Dios no te juzga. Tú te juzgas, que criticas, te condenas, te tratas mal por simplemente haber cometido un error que no lo has sabido hacer mejor. Cuando tienes 6 años y te ponen una operación matemática complicada, ¿la podrías realizar? No. ¿Por qué? Porque no puedes, así quieras, no puedes. Es que a los 6 años no puedes. En este nivel de conciencia, el Brian no puede hacerlo mejor. Tú tampoco lo has podido hacer mejor, no lo has podido. La mente te dice que has creído hacerlo mejor, pero no lo has podido hacer mejor. En la vida lo has podido hacer mejor, porque si hubieses podido hacerlo mejor, lo hubieses hecho. Tan sencillo como eso. Si te caes de la bicicleta, es porque no has podido y no has sabido hacerlo mejor. Ahora, si estás aprendiendo a manejar bicicleta, ¿te vas a caer, sí o no? Ya, te caes de la bicicleta, te golpeas la rodilla. Te caes de la bicicleta y te golpeas la rodilla. Y dices, soy un culpable, soy un mal hombre. ¿Eso arregla el problema que es aprender a manejar bicicleta? O sea, sentirte culpable, analízalo, reflexiona, que hay que ponerle conciencia. Sentir la culpa y decir yo soy un culpable, una persona pecadora, ¿soluciona el problema de aprender a manejar bicicleta? No, ¿verdad? ¿Qué soluciona el problema? Que tú, de esa caída, comiences a reflexionar y digas, aguanta. Me caí porque iba más rápido, entonces voy a poner mi potito más acá, entonces aquí, ¿verdad? Voy a tener el equilibrio, cuidado ya con esa curva. Que aprendas por qué te has caído y que lo sigas practicando, ¿ok? Entonces, clave número 1, no lo has podido hacer mejor, desde tus miedos. ¿Tú sabes que tienes programas subconscientes de tu árbol transgeneracional? Tienes miedos, tienes rabia, y desde ahí has hecho lo mejor que has podido. Segundo, eso no quiere decir que no te hagas responsable. Dices, yo me hago responsable, pero no lo he sabido hacer mejor. Y ahí te perdonas. ¿Cómo? Ahorita te vamos a dar las estrategias. Clave número 1 se llama, no lo pude hacer mejor desde mi nivel de conciencia. Clave número 2 se llama, tengo derecho divino a cometer errores. ¿Por qué crees que tienes derecho divino a cometer errores? Porque Dios, al ser su hijo, Dios te dio algo que se llama libre albedrío. Porque si Dios no te permitiría que tengas libre albedrío y se haga solamente su voluntad, no cometerías ningún error. Te dice, no, aquí se hace lo que yo quiero, dice. Entonces no cometes errores. Pero ¿por qué crees que te dio libre albedrío? Para que tú con tu libre albedrío cometas errores. ¿Para qué? Para aprender. Entonces, punto número 2, es necesario cometer errores.
para aprender de ellos. No puedo llegar a ningún estado de sabiduría espiritual, sabiduría manejando autos, sabiduría en inglés, sabiduría en tener buenas relaciones, sabiduría en tener buenas finanzas. No puedo alcanzar ninguna sabiduría sin haber pasado por el error. Entonces, clave número 2, tienes el derecho divino a cometer errores. Simplemente busca de todos los errores que tienes los aprendizajes y rescátalos. Y ya, rescata tus aprendizajes. Porque el aprendizaje es que soluciona el error. Y el error habrá valido la pena. O el error habrá valido que lo hayas cometido. Oye, cometí este error en mi relación pasada. Es un error que ya no lo voy a cometer. Es un error que permití, que esto, que el otro, que tenía baja autoestima, que tenía dependencia. Ok, aprendo de mis errores. En ese momento, en esa relación, no lo supe hacer mejor. Tenía muchísima dependencia, tenía muchísimo miedo. Pero ahora me estoy entrenando en los cursos de Javier Herencia para que los puedas hacer mejor. Y si te vuelves a equivocar, no pasa nada. Simplemente reconoce tu error, acepta tu error y aprende de él. Tienes derecho divino a cometer errores y el único camino para que te vuelvas más sabio se llama el error. ¿Por qué? De alguna manera, el error tratarlo de evitar. No cometas errores. ¿Por qué cometes errores? No. Si has cometido errores, es necesario que los hayas cometido para aprender de ellos. Has cometido errores en tu matrimonio, has cometido errores en tus finanzas, has cometido errores en tu salud, has cometido errores con la crianza de tus hijos, has cometido errores cuando eras pequeñito. Estás lleno de haber cometido errores, pero, hermano, hermana, no pudiste, supiste hacerlo mejor y te equivocaste para que aprendas de esos errores. Sentirte culpable no soluciona nada. Al contrario, te metes en una vibración de 30. ¿Para qué? Para castigarte. Te castigas a través del dinero. Te castigas y atraes pegalones a tu vida. Te castigas y atraes situaciones feas a tu vida. ¿Por qué? Porque te estás buscando qué castigarte a través de lo externo. ¿Para qué? Porque como eres un ser miserable que ha cometido pecado, entonces necesitas el castigo divino. Y así vamos por la vida con nuestras finanzas hechas trizas porque me estoy castigando a través del dinero. ¿Por qué? Porque anótalo bien, la culpa afecta el merecimiento. Un culpable no se siente merecedor de nada. ¿De qué se siente merecedor un culpable? De lo peor, si soy un ser miserable que ha cometido pecado. La culpa desactiva el merecimiento. Afecta, desactiva, bloquea, la palabra mejor. La culpa bloquea el merecimiento. Javier, no me siento merecedor. Perdónate. Y después practica afirmaciones, pero la gente solamente practica afirmaciones. No, perdónate y practica afirmaciones. Y ahí estás haciendo los dos, limpio y programo, limpio y programo. Espectacular ese match. Me perdono y practico afirmaciones. Yo me merezco tal, y practica la abundancia del universo. Yo me merezco, pero perdónate. Te tienes que perdonar, porque si eres culpable, no te sientes merecedor de lo bonito, de tener un buen carro, de tener una buena vida, de tener una buena pareja. Un culpable lo que está queriendo hacer es castigarse, porque ¿sabes qué? El culpable se siente resentido con él mismo y en el fondo te odias a ti mismo cuando sientes culpa. Tienes un auto-odio. Y como tienes un auto-odio hacia ti mismo, agarras la mano de Gianmarco y te metes un puñete. ¡Ah! Y te castigas a través del tóxico. ¡Ah! Te mete puñete, te mete golpe, te mete acá. Tú dices, ay, él. El único que está haciendo es olfatear tu culpa y meterte puñete. Y tú, y toda tu familia, él es el malo. No, esa chica tiene mucha culpa que necesita ser liberada. Y sabes, tenemos culpa para tu inconsciente, hasta un evento tan chiquito. Ahorita te voy a enseñar el mecanismo, cómo te puedes perdonar. Diariamente se practica el autoperdón. ¿Cómo te puedes perdonarte a ti mismo? Mira, te has podido haber sentido culpable porque un día le agarraste 10 soles al abuelito cuando eras chiquito. Y el abuelito no tenía y tú, ¡ay, le robé a mi abuelo! Y te quedaste programada con esa culpa. Y ahorita estás pagando tus deudas, pagando, porque te quedaste con el dinero del abuelito. O un día en el colegio a tu amigo se le cayó un billetito, un 5 soles y ¡pah!, te lo embolsaste y te generaste culpa. O un día agarraste, y eso me pasó a mí, yo no lo sabía por qué me sentía culpable, y un día
Yo, a mi amigo, pues los niños se pelean, ¿no? Lo agarré, me lo meché, pues, ¿no? Así me lo meché, le puse su cabeza contra abajo, contra su cara contra el piso, le puse la rodilla, le agarré el pelo y se lo jalé. Y cuando le jalo el pelo, le saqué todo el pelo y todo el pelo quedó en mi mano. Y yo me asusté porque ya había llegado a mucho, o sea, éramos niños, era mi mejor amigo, mi mejor amigo. Lo dejé pelón. O sea, nunca había hecho eso. O sea, y entonces agarré, y su mamá me vino, Javiercito, ¿qué has hecho? Ustedes son hermanitos. Ah, sí, señora, sí, pero yo nunca me perdoné ese evento. Me lo perdoné en terapia. Entonces, me estaba trabajando las culpas. Y entonces me respiré. Hay técnicas de respiración que vamos a hacer aquí. Y en su momento, la terapeuta me dijo, ¿de qué te sientes culpable? Y deja que la mente se vaya. ¡Puc! Y apareció ese evento, que ya yo lo había ni recordado ni nada. Apareció el evento con mi amigo. Y que le arranqué el pelo, que lo dejé pelón. Y entonces el niño Javier se quedó muy culpable por eso. Y entonces practiqué el perdón. Y así, muchas. Entonces, tú esto practícalo todos los días para ir sacando esto. Ir sacando esta energía de ti. Javier, ¿qué tiene que ver esto con el dinero? Es todo. Es todo, porque si tú tienes culpa, tu vibra es baja, tienes un parásito energético y no vas a conectar con la abundancia. Y si conectas con la abundancia, o no con la abundancia, jamás vas a conectar con la abundancia. Y si conectas con el dinero, ese dinero igual va a generar culpabilidad en ti. Vas a decir, dinero sucio, no me lo gano bien, lo que sea, pero no vas a ser feliz. Aquí el tema no es tener dinero, aquí el tema es tener paz. Y paz atrae dinero. ¿De acuerdo? Y eso es limpiando tus memorias. Error número 3. Clave número 3. El error que cometieron otros contra ti o tú contra los otros era necesario que sean cometidos. O sea, si una persona a mí me traiciona, me hace algo, ese error que cometió la otra persona contra mí era un error que yo necesitaba. Forma parte de mi correspondencia, forma parte del aprendizaje. A mí, esa persona, ¿te acuerdas que te dije que invertí en el pescado como 70.000, 80.000 soles? Me robó. Ese robo era necesario para mí. ¿Por qué era necesario para mí? A ver, ¿quién me responde? Según ya lo que hemos aprendido. Ya tú eres top, eres experto. ¿Ah? ¿Cómo? Me hizo más fuerte, perfecto, claro que sí. ¿Quién más? Así es. Y eso también, me hizo más fuerte, salí renovado. Esa persona me hizo el espejo de todo lo que yo tenía que sanar en mí. ¿Qué más? Esa persona, ¿qué me enseñó? Esa persona ha estado en mi lista de perdonados. Me enseñó a perdonar. Esa persona me llevó a la espiritualidad. Gracias a él estoy aquí. El error que esa persona cometió contra mí es un error que yo necesitaba. La traición que te hizo tu expareja era una traición que tú necesitabas. Lo puedes convertir en amor. No hay lugar más santo en el universo donde antes había odio y tú has llevado luz, y tú has llevado amor, y tú has llevado perdón, y tú has llevado aceptación. No hay lugar más poderoso en el mundo que eso. Oye, amar a tu hijo, a tu mejor amigo, ¿qué de extraordinario tiene eso? Ama a tus enemigos, es la clave. Ama a quien te dañó, perdona a quien te hirió. Pero lo vas a perdonar ¿por qué? Y en eso te vas a perdonar tú también. Lo vas a perdonar porque él hizo, ¿qué hizo él que me robó a mí? Lo mejor que pudo con lo que sabía, con sus heridas, con sus miedos, con sus traumas, hizo lo mejor que pudo. Luego, tiene derecho a equivocarse, está aprendiendo. Y luego, el error que hizo era necesario para mí. Lo perdono. Y ahora cada vez que lo recuerdo, hasta con mi amigo que a los dos nos estafó, nos reímos de él. Sí, este estafador, ¿qué estará haciendo? ¿A quién estará estafando? Ya lo tomamos deportivamente. Es más, lo vemos, ahí, ya, ¿qué voy a hacer? Un tiempo en mi vida lo perseguía. Qué desgastante fue eso. Perseguirlo. Págame. Estoy teniendo, págame, por favor. Mira, me has endeudado. Era un error hasta que un día dije, ahí queda. Me voy a concentrar en qué hay en mí. Ya estaba en el camino. Pero esa persona fue una bendición para mí. Las deudas que tienes es una bendición para ti. Javier, ¿qué hablas? Sí. Son oportunidades increíbles de desarrollo espiritual. Todo lo que pasa, lo que se te bloquea, todo eso son oportunidades increíbles. Bienaventurados el que sufre, porque de él es el reino de los cielos. Porque el sufrimiento
te lleva a ser humilde, te transforma en un buscador. Y el que busca, encuentra.